Cada una va a tener 2 minutos para responder la pregunta. Vamos a iniciar con que nos comenten qué les llevó a abrir el negocio que ahora tienen. María José. Yo andaba sin rumbo. Después de salir de la universidad hice freelance con empresas de Estados Unidos, nada que ver también con el derecho. Y luego llegó un momento que dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, me gustan los zapatos, ya. Voy a abrir mi empresa. Siempre dije, voy a abrir mi empresa. Nunca me interesó hacer nada informal. Entonces abrí mi empresa, busqué la representación de la marca y dije, bueno, aquí voy. Entonces, básicamente lo que me llevó a hacer eso era la necesidad de yo tener algo mío, siempre quise tener algo mío, y el amor por los zapatos, las carteras, que es lo que yo vendo. Siempre digo que todo lo que ven en mi tienda me encanta porque yo lo elijo uno a uno, entonces es algo que realmente me apasiona, y cuando yo veo a alguien en la calle usando algo que yo vendo, es como si se me iluminan los ojos, ¿no? Por ejemplo, ella la vi y dije, ¡ay, qué belleza! Es algo que me hace feliz y espero poder transmitirlo a las demás personas. ¿Qué le llevó a hacer el negocio que ahora tiene? El motivo de mi negocio fue siempre mirar para frente, ver que la imprenta ya venía de mis padres, entonces ya tenía conocimiento de ello, lo sentía una cosa mía ya. Y a través del tiempo, con tanta gente que me brindó su cariño por mi trabajo que yo ejercía, que no lo dije, digamos, el éxito que me llevó más adelante son las invitaciones de todos los eventos que hago, que yo plasmaba las ideas de las personas. Entonces eso les gustaba a la gente y fue creciendo la empresa a través de ese conocimiento, y ahorita le diré que es una empresa muy, muy moderna porque están mis hijos, que son ellos ya con la tecnología, porque eso me ha dejado un poquito atrás. Buenísimo. Dale. Bueno, yo soy, no lo dije, soy ingeniera financiera, me gradué de acá de la UPSA, y antes de terminar la universidad ya trabajaba en el área empresarial, específicamente en el área de finanzas, en una empresa exportadora de cítricos. Hice pasantías y también tuve la oportunidad de trabajar en bancos, pero había eso igual que me encantan las finanzas, pero no estaba haciendo específicamente lo que me gustaba. Y tuve una gran oportunidad a través de la Universidad de la UPSA. Me gané una beca para hacer un curso de Business Innovation en el Pearson College de Londres. Y eso fue algo que cambió mi vida. Hizo un giro de 180 grados. Entonces volví de ese curso y a mí siempre me gustaron, nunca me gustaron los postres, pero siempre me gustó específicamente la torta de merengue. Era lo único que yo pedía. Y hace pocos años era difícil encontrar una torta de merengue. Uno la tenía que pedir a fulanita de tal, que todo el mundo la conocía, con 5 días de anticipación, y había que llevarla a su casa con mucho cuidado. Entonces la receta viene de la nana de mi papi. Yo la modernicé, la cambié, la hice mucho más práctica, y así nace la pavlova, por mi afinidad con las tortas de merengue, y ya lo hice desde un inicio como una empresa. Empecé yo haciendo todo. Algo que fue como una ayuda fue que justo cuando inicié con la pavlova ya estaba de moda hacer publicidad en Facebook. Ya no estábamos con la radio, la televisión, que eso era impagable antes. Entonces, hacer publicidad con redes sociales hace que la marca sea mucho más visible que en épocas antiguas, ¿no? Que pagar una publicidad en televisión era requete caro. Entonces, eso, así creé mi página de Facebook y así nace la pavlova. Buenísimo. Va mejor. Bueno, en mi caso, lo que nos llevó a crear Melimel, a mí y a mi esposo, fue por un lado, en ese tiempo, en cuando pensábamos en crear Melimel, vivíamos ambos en Bulgaria. Y yo tenía mucho la idea de retornar a Bolivia desde hace mucho tiempo, porque sentía esa responsabilidad. Estuve tanto tiempo afuera que decía, tengo que hacer algo en Bolivia, pero no sabía mucho qué. Sabía que tenía que tener impacto ambiental o social o ambos, pero algo.
Y tampoco sabía cómo convencer a mi esposo, ¿no? No es que Bolivia es un país de renombre, para nosotros sí, pero tiene sus dificultades. Entonces, lo unimos con el hecho de que él es un apasionado por la apicultura. Él en ese tiempo era jovista, trabajaba con 60 colmenas de abejas en el campo de su casa de Bulgaria. Yo ahí descubrí una pasión que son el mundo de las abejas. Y bueno, vinimos un par de años aquí a Bolivia a hacer como un estudio de mercados, vimos el potencial del negocio, qué había, qué faltaba, qué podíamos nosotros aportar, porque él también tiene eso de trabajar en algo que sintamos que tiene impacto ambiental o social. Y bueno, así, después de varias charlas, estudios, desarrollo de modelo de negocios, hablar con otros apicultores de la zona, del país, vimos que en realidad había mucha oportunidad en este sector, porque la apicultura en Bolivia está muy poco desarrollada en comparación a otros países, ¿no? En realidad, Bolivia es uno de los países que menos miel y propóleo produce en casi el mundo. Entonces, era una oportunidad, era un proyecto con impacto social, ambiental y también que podía generar recursos. Así que vinimos, hace 5 años empezamos con 12 colmenas, al día de hoy tenemos 160 colmenas, trabajamos con programas de adopción de colmenas que nos permite implicar a las personas también en el cuidado del medio ambiente, así que eso. Nos gustaría que nos compartan a todas un consejo práctico o una herramienta clave que les haya ayudado a alcanzar su objetivo o superar algún obstáculo importante en su vida empresarial. Bueno, siempre los objetivos hay que trazarlos en su vida, porque tenemos que llegar y día a día hacer crecer esos objetivos para llegar adelante. Siempre hay muchos problemas en el camino, pero ahí está la persona que quiere triunfar, que quiere ser con dinamismo, con un poco de amor al trabajo, porque hay que quererlo su trabajo, ¿no? Para hacerlo mejor. Y de esa manera se puede crecer y llegar a mucho, y especialmente con la ayuda de Dios. Un consejo que yo le doy a todas las mujeres que quieren emprender es definir quién es tu cliente, saber cuál es tu nicho, porque uno cuando empieza un negocio le quiere vender a todo mundo. Y bueno, eso sería bello, ¿no? Pero la verdad es que no todo el mundo es tu cliente. Y cuando uno define quién es su cliente y enfoca sus energías en cómo voy a agradar a mi cliente, cómo voy a hacer que mi cliente venga a mí, es ahí cuando las cosas comienzan a funcionar, porque se acaba la frustración de que yo le quiero vender a todo el mundo. Entonces, si ustedes están empezando o pensando en emprender, primero que nada tienen que saber quién es su cliente y cómo lo van a conseguir, cómo lo van a agradar. A ver si me ayuda el micrófono. Bueno, en mi caso lo que yo recomendaría, ya sea para personas que quieren empezar un negocio, que están en posiciones de liderazgo o qué sé yo, es tomar perspectiva. En realidad, muchas veces vamos a estar frente a situaciones difíciles, desagradables, y si no tomamos perspectiva, si no salimos de la situación, podemos tomar decisiones reactivas en vez de reflectivas. Entonces, ¿qué podemos hacer para salir, para tomar perspectiva de las cosas? Pienso que es meditar, pienso que también es acercarse a personas vitamina, a personas que nos escuchen, que nos apoyen, no que nos quiten, pero que nos aporten. Así que eso, pienso que es muy importante realmente salir de la situación y ver, ok, ¿cómo tomo la decisión? ¿La tomo con el corazón o con los hechos? ¿Cómo? ¿Qué hago? Y encontrar herramientas todos los días para poder tomar perspectiva. Bueno, yo tengo no como financista, sino creo que cuando uno decide emprender necesita saber de todo, pero hay una herramienta que es muy importante. Las empresarias, emprendedoras, las personas que manejan su negocio tienen que manejar como la palma de su mano sus números. Tienen que saber cuánto venden, a quién le venden, cuánto gastan, cuál es el margen de sus productos o de su producto, porque si no tenemos una fotocopia de los números de nuestra empresa, en un abrir y cerrar de ojos se nos viene abajo. Y otra cosa que quisiera añadir es que es muy importante la formación.
estar en constante aprendizaje, estar actualizándose ser emprendedoras nos toca aprender leyes, nos toca aprender cómo contratar un personal, cómo ir a hacer un trámite al Ministerio de Trabajo, entonces nos toca saber todo y eso es muy importante conocerlo. Sí puede ser contratar empresas o personas que se dediquen a eso, pero nosotros tener un leve conocimiento, aunque sea para poder llevarlo adelante. Eso. Excelentes herramientas, señoras. Vamos con la siguiente. ¿Consideran que ya alcanzaron su éxito? Y si no, ¿qué tiene que pasar para llegar? Mi éxito es ver a mis 3 hijos unidos, trabajando y haciendo crecer la empresa como es hasta ahora. Nunca pensé que iba a llegar donde está, porque esa tecnología de punta está en ella. Y ellos la manejan todos y lo hacen como con el corazón, porque también hay que poner un poco su forma de ser y para poder trabajar y hacer crecer la empresa. Porque también les digo una cosa, el trabajo es salud. El que trabaja vive sano. Y gracias a Dios, hasta ahorita yo sigo sana. Ahora, ¿qué me decía la segunda? ¿Qué era? Si ya alcanzó su éxito. Mi éxito creo que lo alcancé, de verlos trabajar y crecer como están creciendo. ¿Me va bien? Me va bien. ¿Siento que alcancé el éxito? No. ¿Pero por qué? Porque creo que yo no he definido qué sería el éxito para mí. Yo me voy trazando metas y llego a una meta y ya estoy pensando en otra. Llego a otra y ya pienso en la siguiente. Entonces, bajo ese concepto, no sé cuándo voy a sentir que alcancé el éxito, pero sí siento que me va bien. Bueno, en mi caso es pensar en realidad qué es el éxito, ¿no? Si por éxito yo digo tener una empresa que sea de triple impacto, que impacte socialmente, ambientalmente y que además genere recursos económicos, sí, Melimel es una empresa exitosa. Pero si por éxito yo defino el hecho de que aún no hemos abarcado mercados internacionales, que es nuestro plan, no nos hemos estabilizado en mercados de afuera, más allá del mercado boliviano, que finalmente es pequeño. No, todavía no somos exitosos, pero en eso estamos, buscando socios que nos permitan cumplir esa meta y sentirnos exitosos en ese sentido. Bueno, no es que me haya copiado de Pame, pero pienso igual que ella. Creo que hay que definir qué es el éxito. Para mí, el éxito es ser feliz. Yo me considero una mujer plenamente feliz. Estoy casada, tengo un bebé de 10 meses, amo mi vida, amo mi familia, amo lo que hago, realmente amo lo que hago. Entonces, como mujer, personalmente, sí considero que alcancé el éxito, que es la felicidad plena. Pero laboralmente, la Pavlova tiene una trayectoria ya de 6 años y yo quiero llegar a nivel nacional e internacional, ya sea por recursos propios o porque franquiciamos la marca, pero creo que eso sería alcanzar el éxito, ver la Pavlova primero a nivel nacional y luego a nivel internacional. La última pregunta, chicas. ¿Cuáles consideran que son los atributos que debe tener una emprendedora, una empresaria o una mujer que quiere ser líder en el lugar donde trabaja? El atributo que tiene que tener, para comenzar, una cosa muy sencilla, un buen carácter. Porque con una sonrisa se compran muchas cosas. Y necesitamos ese estímulo diario para poder alcanzar sus metas. Porque una persona para alcanzar, yo gracias a Dios he tenido muchos tropiezos, pero gracias a Dios caía y levantaba, porque no se tiene uno que dar por vencido, sino llegar y siempre, como vuelvo a repetir, con sus objetivos a diario para hacerlos crecer. Yo pienso que hay que tener 2 características. La primera es determinación. Tienen que saber qué es lo que quieren
porque sabiendo qué es lo que quieren, ustedes pueden elaborar un plan para conseguirlo. Entonces es súper importante la determinación. Y la segunda es la perseverancia. Como dijo la señora, nos caemos, nos levantamos. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, con mi empresa, les puedo decir, tiene 10 años. Tardé por lo menos unos 4 años en que funcione como yo quería que funcione. Entonces, si yo me había rendido al año 1, al año 2, no estaría donde estoy ahora. Entonces, tienen que perseverar para poder conseguir lo que ustedes sueñan. A ver, hay tantas ideas que se nos vienen con esta pregunta. Y bueno, a ver, yo escogería 4. Primero, ser personas ordenadas. El orden controla el estrés, nos mantiene alertas, nos prepara, ¿no? Después, la empatía nos permite manejar equipos de la mejor manera, no basándonos en un empleado, sino en una persona. También diría la perseverancia. La perseverancia nos permite sobrevivir a 46 días de paro, nos permite enfocarnos, nos permite no desconcentrarnos. Y finalmente la perspectiva, lo que les decía hace un momento, ¿no? Siempre intentar ver las cosas de afuera, ver dónde estoy en este momento y a dónde quiero llegar basándome en mi propósito, el de la empresa y el personal. Bueno, tampoco es que me haya copiado de Pami, pero para mí es fundamental la empatía, porque partimos de la empatía para el liderazgo, creo yo. Entonces, no podemos ser líderes si no pensamos en la persona que vamos a contratar, en la persona que le vamos a vender. Entonces, principal, la empatía. Y luego vienen otros aspectos que son obligatorios, igual como la perseverancia, la determinación, saber qué quiero y al saber que quiero hacerlo con amor, con cariño, con pasión, porque si no, nada fluye, no conseguimos absolutamente nada. Como decía Pame, a mí me ha tocado 21 días de paro, pandemia, o en 2021 hubieron otros 9 días de paro, ahora 36 días de paro y había que pagar sueldos, había que continuar con todo, ¿no? Entonces, si no tenemos perseverancia, determinación, nos quedamos atrás. Pero como lo dije de primero, la empatía. Ya no somos jefes, somos líderes, entonces eso es importantísimo. Gracias. Perfecto. Bueno, señoras, aquí nuestras expertas inspiran. Felicidades a cada una. Que vengan muchas bendiciones más, muchos éxitos. Un aplauso, por favor. Hola, buenas noches. La verdad que maravilloso poder escuchar y aprender de ustedes, aunque sea una cosa tan sencilla y cortita. Sería lindísimo que dure mucho más, con muchas más preguntas. Pero yo creo que una pregunta que quizás pasa por la mente de todos los emprendedores ahora, y sería lindísimo escucharla de ustedes desde la perspectiva que tienen, es cómo ven el emprendimiento o las empresas ahora con la crisis económica que hay en Bolivia y los pronósticos tan desastrosos que vemos todos los días en redes sociales y un futuro tan negro y tan oscuro que se vislumbra para nuestro país, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos mantenernos con esa esperanza de emprender o cómo podemos consolidarnos también como emprendedores o como empresarios con algo tan dudoso, tan incierto y tan negro como lo que se ve venir? Bueno, ¿cuál es su nombre? Daniela, me toca ya. Como yo decía que es muy importante conocer los números, uno siempre tiene 3 escenarios, ¿no? Un pesimista, un optimista y uno más o menos. Entonces, siempre está en evaluación como emprendedora o empresaria estos posibles escenarios. Creo yo que lo que nos toca es seguir trabajando pese a las malas circunstancias. Tenemos que conocer qué es lo que pasa en nuestro país y aprender a cómo sobrellevarlo. No podemos decir, ay no, porque la crisis económica en Bolivia está muy complicada, entonces no emprendo, porque ahorita es un problema mundial, ¿no? Entonces hay que continuar. La vida va a seguir, puede ser que
por ejemplo, a mí personalmente mis costos estén variando un poquito, que el margen sea menor, pero hay que continuar, conocer qué es lo que pasa, empaparse un poco en eso y seguir adelante. Creo que cuando uno quiere algo no existe la crisis. ¿En qué aspecto? Siempre hubo crisis en todos los tiempos, pero hay personas que saben aprovechar esa crisis y ahí estamos nosotros para poder seguir adelante, buscándole a lo malo bueno, que eso nos va a llevar al éxito. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, la verdad muy contenta con escuchar todas sus historias, la verdad me inspiran. Y bueno, una de las preguntas es que si pudieran contarnos la peor situación que tuvieron y cómo pudieron afrontarlos como emprendedoras. Personalmente la mía fue que yo tenía mi tienda en el centro durante muchos años y bueno, ya cuando al fin decidí lanzarme al estrellato, por así decirlo, y irme a un centro comercial, que los costos eran el doble, el triple de los que yo tenía en el centro. Fue en el 2020, me fui al mall y entró la pandemia. Pero primero me vino un paro y a los meses me vino la pandemia. Realmente yo quería morirme. Claro, el mall, claro, porque ellos seguían manteniendo el tema de sus trabajadores, todo eso, había gente que cuidaba, entonces ellos te seguían cobrando, vos no estabas generando ingresos, entonces eso fue algo difícil para mí, pero como dijo Daniela, la vida sigue, la vida no se va a parar porque vos tengas un problema, entonces vos tenés que buscar cómo podés sobrellevar. Entonces en un punto dije, bueno, ya basta, y comencé las ventas online, por ejemplo, que yo nunca había hecho venta online. Dije, voy a crear mi página web, la creé. Dije, voy a hacer un catálogo, lo hice. Yo nunca había hecho eso. Incluso estaba tan alta mi tacañera que lo hice yo mismo, pero me quedó bonito. Entonces creo que ante el problema hay que buscar cómo adaptarse porque el tiempo no se detiene, el tiempo pasa. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, gracias por todas sus palabras. A mí me gustaría saber cuál es la persona, la mujer, la legendaria que las inspira a ustedes. Somos nosotros mismas la que tenemos que inspirarnos, porque hay muchas personas, como dicen, más grandes y más chicas, pero miremos para arriba y ahí van a ver un buen futuro, porque hay que imitar lo bueno y olvidarse de lo malo. Una persona que me inspira mucho y me acompaña, de hecho, en todo este proceso de empresa y qué sé yo, es Marianne Escapé. Es una neuropsiquiatra que me gusta mucho porque ella une mucho la parte emocional con científica. Yo soy científica, me gusta cuando me explican los detalles de un punto de vista muy científico, pero también me importa y sé la importancia que tiene la parte emocional, la empatía, y ella lo explica tan perfecta desde el funcionamiento y la parte del cerebro que hace que hoy en día, por ejemplo, mi hija de 3 años tenga un berrinche. Entonces, para mí es una inspiración porque además ella da conferencias y tiene ese propósito social. Ella, bueno, es su trabajo, pero veo que está siempre intentando ayudar a la gente, hace un podcast con el objetivo de que nos sintamos tranquilos con lo que vivimos y lo entendamos, entendamos los sentimientos que tenemos y de un punto de vista científico. Así que para mí es una inspiración, se las recomiendo, Marianne Escapé. Gracias por este evento, feliz aquí de poder ver incluso amigas dentro de las expositoras. Yo quería preguntarles porque he notado que todas mencionaron que en algún momento trabajaban en algún lugar. Y ahora todas tienen su emprendimiento, entonces, ¿qué les impulsó a dar ese salto, a hacer ese cambio? ¿Lo hicieron de un día para el otro? ¿Esperaron algún tiempo? ¿Lo trabajaron paralelo? ¿Y qué las impulsó a hacer el cambio? En mi caso, yo a la mitad de mi carrera comencé a hacer el freelancing
que trabajaba por internet. Estuve en eso 7, 8 años con empresas en Estados Unidos y llegué a un punto que me cansé. Es un trabajo solitario, hacer freelancing desde tu casa, no tenés ese ambiente de oficina, llegar, saludar, charlar un ratito, estás en tu casa solito. Entonces me cansé, dije no, pero yo no me lancé, o sea, no dije voy a dejar esto y voy a hacer lo otro. Mientras seguía trabajando, fui creando mi empresa, la fui preparando y ya cuando estuvo todo listo y sentí que era el momento, lo largué. Porque al inicio de mi carrera, de mi negocio, era bien lento, entonces yo podía hacer las dos cosas, podía tener mi negocio y podía tener mi cosa aparte, pero no fue que dejé una cosa por la otra, sino que fue como una transición. Yo soy una comerciante más que todo, me encanta vender. Cuando se comenzó Yambal fui la mejor vendedora de Bolivia porque era un gusto vender. Y de esa manera formé muchos grupos, hice muchos negocios, todo, pero ahí está el punto clave en darse cuenta qué es lo que más le gusta y aparte, qué es lo que más le genera. Porque entra también el deseo de ganar mejor y de estar mejor. Entonces eso hay que juntarlo para entrar a una empresa que sea de su gusto. No hacer, es como que lo manden a hacer una profesión que no le gusta. No va a crecer nunca. Tiene que gustarle la cosa, buscarle. Y para mí la imprenta ha sido una empresa que hay dinamismo, porque hay trabajo, hay ejecución del trabajo. No como vender un zapato, comprar o algo sin hacerlo. Por ejemplo, ella lo hace, entonces ya lo disfruta. Y es importante disfrutar de lo que uno hace. Bueno, a mí me gustaría... ¿Cuál es su nombre? Isabel. Me gustaría compartirle mi experiencia. Yo, como lo comenté, trabajaba en una empresa y estaba ya a punto de defender mi tesis porque empecé a trabajar muy joven. Y decidimos con mis amigas regalarnos un Eurotrip. Pero no me iban a dar 25 días de vacación. Y no es que me salí por irme al Eurotrip, pero la empresa la habían vendido al grupo Visa. Ya era de unos europeos, se imaginan cómo manejan una empresa unos europeos y cómo vienen estos banqueros a manejarla. Entonces no me gustaba. Yo en ese entonces era responsable de tesorería, tenía mucha responsabilidad, cheques, pagos. Entonces veía muchas matufias ahí que yo no quería estar involucrada. Entonces aproveché eso para retirarme de mi trabajo. Me fui, me gasté toda mi liquidación a Europa con mis amigas y ahí digo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sigo viviendo en la casa de mis padres, pero ya no le voy a pedir plata a mi papá. Entonces empiezo a hacer tortas para vender. Y luego de hacerlas y más o menos venderlas, eran delis, pero me salían súper feas de presentación, pero igual la gente me compraba. Nace mi página en Facebook y ahí ya fue un boom, ¿no? Pero tampoco fue que dejé por la Pavlova, fue una transición, probablemente un golpe de suerte también, pero bueno, había mucho amor y mucha determinación atrás de eso. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, ¿no? Primero por todas sus experiencias que creo que son enriquecedoras para todas. Mi experiencia, mi pregunta es, ¿cómo ustedes han generado su capital de arranque para sus empresas? ¿O qué consejo darían para personas que están empezando? Algunos tips para eso, ¿no? A veces pensamos que necesitas un capital grande y no das el primer paso, ¿no? Ese, ¿no? ¿Cuál sería un tip para empezar a arrancar la empresa? ¿O cómo han hecho ustedes? Yo creo que depende mucho del tipo de negocio, ¿no? El capital inicial siempre va a depender mucho de del qué tipo de negocio estamos hablando. En mi caso, bueno, nosotros, Benco y yo, mi esposo y yo, habíamos trabajado mucho tiempo en empresas grandes, entonces teníamos ahorros para empezar, para sentirnos seguros y también para pedir préstamo, porque un préstamo se pide demostrando que tú también estás arriesgando, ¿no?
Yo sabía que iba a ser un préstamo familiar, o tenía la esperanza cuando dijimos, bueno, sabía que los ahorros no iban a ser suficientes y que íbamos a necesitar un pequeño préstamo familiar extra. Necesitamos que alguien crea en nosotros, pero para que alguien crea teníamos que demostrar que nosotros mismos creíamos en nosotros. Entonces, todos los ahorros en un momento en que, no sé, las personas, las parejas o familias deciden comprarse un departamento, o no sé, lo que hacen, auto, departamento, en fin, nosotros estábamos en Bulgaria y decidimos que sea destinado para nuestros sueños. Melimel, nunca pensamos mucho en que todo lo que se venía en realidad. Creo que fuimos bastante ingenuos porque decíamos, no, claro, todas las capacidades, tú la producción, yo esto, y una vez que estás ahí dentro, cuando también tienes un préstamo, dices, miércoles, ya no me puedo salir de esto, así que sigo. Perseverancia, empatía, orden, etcétera, ¿no? Entonces, pero en nuestro caso era necesario porque no podíamos empezar pequeños. Si empezábamos muy pequeños en producción apícola, hay una inversión muy importante en colmenas, en abejas, en materia prima, en frascos, etiqueta. Entonces, el capital depende, pero pienso que ha sido muy útil haber tenido nuestros propios ahorros para decir, nosotros mismos creemos en nosotros. En mi caso, yo también necesitaba un capital fuerte para comenzar. Fui ingenua y me fui al banco a sacar un préstamo. Y me dijeron que era joven y que era inexperta. O sea, no me dieron el préstamo. Entonces, ¿qué hice? Yo también recurrí a familia, a alguien que creyera en lo que yo voy a hacer. Y así fue como empecé. Pero yo entendí, ante ese rechazo del banco, que yo tengo que mostrar que tengo experiencia y que lo puedo hacer. Entonces yo entendí que a través de mi facturación el banco iba a ver que yo estaba creciendo y así han podido irme dando líneas de crédito y he podido ir creciendo. Entonces, si las rechazan, ya saben, busquen otras vías y el que quiere puede. Yo creo que hay que empezar en lo posible desde abajo, siempre. Si, por ejemplo, Pame no podía o María José por la gran inversión, pero cuando se puede, lo mejor es empezar desde abajo, porque tenés que saber cuál es el riesgo que estás dispuesta a asumir y qué vas a hacer si no te va bien. Entonces, tenés que tener esa espalda, ¿no? De, decir, ok, voy a solicitar un préstamo al banco, pero ¿qué pasa si no lo puedo pagar? O en este caso, mejor empezar de a poco, si es que tu emprendimiento te lo permite, y con lo mismo que te genere tu negocio, ir creciendo, reinvertir los recursos y así ir escalando. Pero a veces cuando la inversión es muy alta, creo yo que el riesgo que se asume tiene que ir respaldado de alguna forma, porque si no, nos caemos. Y una pregunta que tengo para ustedes es, si bien muchas veces pensamos en que a través de nuestro emprendimiento queremos ayudar, ¿no es cierto? Queremos enseñar, queremos brindar un aporte a la sociedad, un impacto, pero ¿quién fue la persona que las impactó a ustedes en el sentido de asesoramiento y mentoría? ¿Qué tan importante y clave ha sido para ustedes poder recibir esto, ya sea a través de un familiar, de una mano amiga, de una profesional, de una fundación, de una institución, ya que esto también es necesario para poder ir creciendo con un seguimiento? Porque a veces ir solas da lugar a que nos choquemos, ¿no? Nos choquemos de frente, nos caigamos muy duro y a veces no es posible levantarse. ¿Cómo han podido ustedes superar también además estos tipos de tropiezos y dejando a un lado los miedos después de ciertos fracasos para ir siguiendo construyendo su éxito? Gracias. En mi caso fue muy importante para iniciar un asesoramiento financiero, porque como decía Dani, yo soy ingeniera científica y sí tenía nociones en finanzas, en contabilidad muy básicas, me parece. Y también mi esposo, apicultor, él no se puede sentar en un escritorio más de una hora, imposible. Y
en realidad no me hubiera sentido yo tan segura si no hubiera tenido el asesoramiento de mi papá. Él en realidad, toda esa inspiración también de sentir que teníamos que aportar al país o qué sé yo, sentir algo, una actividad con impacto, viene de él, porque cuando él nos ayudó a crear el modelo financiero, nos dijo, tendrían que tener esta cantidad de ventas, estos son los costos, esto, ahí me sentí como que segura, porque él siempre ha sido mi mentor, siempre lo he admirado en todo sentido, y el momento en que él nos mostró con cifras que funcionaba, yo me sentía segura. Eso fue un paso inicial para mí, ¿no? Sentí esa fundación papá, yo la llamo porque él es el que, papi, como en temas financieros, de qué significa la TIR, qué significa en contabilidad, en fin, él estaba ahí. Y después, como decía durante la presentación, en realidad participar en organismos como en conocer a gente tan inspiradora como estas chicas con las que estoy aquí sentada, y talleres, tu gerente siempre está desarrollando talleres, no sé, siempre estar atenta y alerta a este tipo de formaciones, porque ahí es como uno en estos momentos vas aprendiendo y te dan una dirección. No significa que en esta hora y media vas a aprender todo, pero ya sabes por dónde buscar, por dónde ir, digamos, ¿no? Entonces para mí fue eso. La verdad que interesante estos eventos, porque a nosotros, a mí particularmente con los años de experiencia que tengo, me hacen crecer. Entonces, ¿cuánto más a ustedes que están queriendo comenzar? Yo tengo el ejemplo de mi madre, una mujer muy trabajadora, que no quería quedar atrás, y yo le seguí los pasos. Y entonces fue que incursioné en la imprenta. Mismo que soy profesora, mismo que trabajaba en todos lados, pero la imprenta la llevaba yo de corazón, ¿no? Y aparte, viendo los tiempos como han avanzado, nada que ver. Mi pobre madre tenía que entrar a las máquinas, ayudarle a los empleados, porque una cosa muy importante es interiorizarse en el trabajo, entrar con los empleados, crecer con ellos y estar a su atrás de cada uno, porque como dice, con el ojo del patrón engorda el caballo. ¿Qué hay que hacer? Estar siempre cuidando, porque en un deslín, así hay un capital, se puede ir al bajo. No puede dormirse la persona y siempre mirando para seguir adelante. Chicas, ¿estamos bien con el tiempo? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo han sostenido su salud mental en paralelo con la empresa? Porque la salud mental es primordial para que pueda crecer, ¿no? Yo respondo con una sola palabra. Trabajando, porque el trabajo es salud. ¿Cómo mantengo mi salud mental? La verdad que no sabría decirte, pero estoy bien. Estoy bien. Yo diría que a mí lo que me trae alegría, por ejemplo, son mis hijos. Tengo 2 hijos, 6 años y 3 años. Entonces, cuando estoy en días malos, mis hijos son los que me arrancan una sonrisa, me inspiran, ¿no? Algún día, como ella, espero que ellos puedan continuar con lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio entre trabajo y la vida personal. Sí, el trabajo te hace seguir adelante porque también te motiva, porque si vos te dejas caer y tu trabajo va mal, vas a estar peor. Entonces tenés que seguir, pero tenés que buscar un equilibrio de otra cosa también que te haga feliz. Yo ya lo dije en realidad, ¿no? Para mí es muy importante intentar siempre tomar perspectiva de las cosas, meditar, de verdad me ayuda muchísimo, y escuchar a Marianne Escapé, porque ella me tranquiliza. Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlas.
Primero quería hacer un comentario a lo que estaban diciendo, a una de las preguntas que era de si se consideraban exitosas o qué les faltaba. Yo creo que a veces las mujeres somos mucho más modestas, ¿no? Pero realmente ustedes son unas mujeres exitosas y de solamente verlas y lo que inspiran es realmente, son exitosas, así que créansela y el síndrome del impostor hay que sacarlo. Eso es algo que yo he aprendido en todas estas charlas, por ejemplo. Me gustaría escuchar sus experiencias. ¿Qué es lo que más les ha costado dejar ir? O sea, muchas veces emprendiendo o en nuestra vida personal tenemos cosas que han sido una piedrita en el zapato y que cuando las sacamos nos damos cuenta que, wow, o sea, de verdad que hubo un cambio. Y bueno, en el sentido profesional, entonces, ¿qué es lo que ustedes sienten que les costó dejar ir y que luego se dieron cuenta que fue un cambio muy positivo para ustedes? Mi respuesta tiene que ver con algo que ya les dije, que es que no se le puede vender a todo mundo. Entonces, ¿qué fue lo que yo dejé ir? Querer agradarle a todo mundo. Porque hay gente que entraba a mi tienda, si alguna de ustedes conoce mi marca, Luisa Barcelos, es una marca colorida, tiene piedras, tiene cosas lindas, tiene cosas diferentes a lo que verías en otra marca. Entonces, entraba una mujer clásica a mi tienda y no sabía que yo era la dueña y decía, ay, qué zapato horrible. O esto no es cuero, esto es chino. Y yo ahí. Entonces, ¿qué dejé ir? Dejar de querer agradar a todo el mundo. Nunca voy a poder agradar a todo el mundo. Cada uno tiene las cosas que le gustan y así nos hizo Dios y así es la vida. Entonces, enfocarte en lo que sí te hace feliz, en lo que sí te hace bien y dejar de lado las cosas malas y los malos pensamientos, por así decirlo. Bueno, algo que a mí me ha costado mucho y me costó cuando empecé con la Pavlova fue empezar a contratar gente. Y le dedicas tanto tiempo, lo capacitas tanto que mañana se quiere ir y era un sufrimiento para mí. De verdad sufría, lloraba, me venían sí, hasta dolores de estómago, era demasiado incómodo y te digo que sufría mucho. Y a lo largo de la trayectoria de la Pavlova he aprendido que no hay persona indispensable y que tenés que saber que la persona que venga se va a ir en un momento y te va a sacar los ojos cuando se vaya y va a venir otra probablemente mejor. Lo que hay que hacer es saber capacitarla, saber lidiar con cada una de ellas. Nosotros trabajamos solo con mujeres y seguir adelante, pero de verdad que es algo que creo que a todas nos afecta mucho en el trabajo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Quería saber, la respuesta puede ser que no, claro, pero si en algún momento han sentido que su camino empresarial ha sido más difícil por ser mujeres. El ser mujer tiene sus pro y contra. Pero cuando toca como mujer emprendedora, que tienen ustedes que entrar, si toca ponerse los pantalones y se los ponen, pues no les queda más. Porque hay que luchar. Yo he luchado con puros varones. ¿Y qué tenía que hacer? Hasta engrosar la voz para que me escuchen. Porque no se puede dejar subestimar con un empleado. Y tratarlo siempre con buenos modales, porque así funciona mejor la situación. La verdad que yo no, y tal vez es porque yo creo que no hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer. Tal vez física sí, pero mental no. Entonces, y en mi rubro, que es la moda, para mí es un plus ser mujer, ¿no? Porque vas a la fábrica, tenés que escoger zapatos de mujer, que va a ser un hombre ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, es un plus, pero yo no creo que haya diferencia mental entre hombre y mujer. Eso es algo que tal vez es algo que nosotros nos enseñan desde niña, que hay que el hombre más fuerte, que la mujer más fuerte. No, en mi casa no hubo eso. Éramos 3 hermanos, 2 hombres, una mujer, y mis hermanos también lavaban platos, yo hacía otras cosas. Entonces, como que a mí me enseñaron que somos iguales. Entonces, en mi cabeza eso no existe. Sí, en mi caso, la verdad, tampoco, nunca he sentido, y de hecho me he sentido en general beneficiada por ser mujer, porque
Mi esposo Benco, cada vez que le digo, tengo un evento, pero es solo para mujeres, y el otro, ¿y cuándo va a haber un evento para hombres? Porque todas las formaciones, que yo vuelvo súper inspirada, le digo, he aprendido esto, he conocido, feliz, y él, qué bueno, pero yo soy hombre. Entonces la verdad he sentido lo contrario, porque claro, hay el movimiento de que queremos empoderar a las mujeres, pero no, aparte de eso, la verdad que nunca he sentido nada. Yo creo que eso ya quedó atrás, ¿no? Un poquito. Antes sí, solamente se contrataban gerentes, hombres, las mujeres no eran tomadas en cuenta, pero ahora hay igualdad de género, creo. Ya las mujeres estudiamos igual que los hombres, hacemos maestrías igual que los hombres, tenemos las mismas capacidades, así que a mí personalmente nunca tuve un stop o algo que me haya afectado. No, muchísimas gracias. Les quiero pedir por favor un aplauso para nuestras invitadas, moderadoras. Bueno, gracias por estar acá, por sus preguntas. Hemos tratado de hacer una dinámica distinta, tal vez no charlas de cierta cantidad de minutos, sino más bien como una entrevista al vivo en el que, bueno, la Dani nos ha ayudado a entrevistarlas, pero también en la que todas nosotras podamos hacer nuestras preguntas también. Creo que eso nos acerca y es una forma más horizontal tal vez de conocer a las personas. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado.